Michel Foucault fue un filósofo francés, nacido el 15 de octubre de 1926. Fue conocido principalmente por sus estudios críticos sobre las instituciones sociales, así como también por el trabajo que realizó sobre el análisis del poder y las relaciones que existen entre el poder, el conocimiento y el discurso, es decir, sobre el poder y la producción de saber. En uno de sus libros, llamado Saber y Verdad, el filósofo afirma: en todas las épocas, el modo de reflexionar de la gente, el modo de escribir, de juzgar, de hablar, incluso en las conversaciones de la calle y en los escritos más cotidianos, y hasta la forma en que las personas experimentan las cosas, las relaciones de su sensibilidad, toda su conducta está regida por una estructura teórica, un sistema que cambia en los tiempos y en las sociedades, pero que está presente en todos los tiempos y en todas las sociedades. Con esta afirmación, el autor quiere explicar cómo en las distintas épocas se van trazando las distintas pautas que delinearán las diferentes conductas de los individuos en una determinada sociedad. Es decir, las pautas son ese conjunto de ideas trazados por el poder. Son un paradigma hegemónico que delimita la conducta del individuo, ya que sujeta la conciencia del sujeto, porque le indica cómo debe pensar y cómo debe actuar. Estas pautas son prefijadas por la producción de conocimiento que se afirma como verdadero en un determinado momento histórico. Esto quiere decir que se elabora un sistema de saber, una verdad que luego se impondrá a los sujetos a través de los diferentes agentes sociales, formando así su subjetividad, es decir, su forma de pensar y su forma de actuar. Este saber es normativo, es decir, que se impone como una norma que guía la conducta del individuo. Para Foucault, todos los individuos estamos inmersos en estructuras racionales, a las que él llamará sociedad disciplinaria. Son estructuras racionales porque, como planteaba anteriormente, son estructuras que están delimitadas por un sistema ideológico predominante en una determinada sociedad. La sociedad disciplinaria son sociedades racionales para manipular a los individuos, para poder dominarlos, a través de un conjunto de normas que ordenan y organizan el comportamiento de los sujetos, utilizando la vigilancia constante como una estrategia de control, ya que se vigila para poder castigar a quien se sale de la norma o del sistema de ideas impuesto como bueno o verdadero, y se premia a quien sigue los lineamientos establecidos por el poder dominante. Las sociedades disciplinarias son sociedades de control. El objetivo de las mismas es producir individuos dóciles, es decir, individuos fáciles de manipular, de conducir, de guiar, de encauzar. En este sentido, se adiestra al sujeto bajo ese sistema ideológico, bajo ese determinado saber que Foucault llamará episteme, y se lo entrena con un determinado fin: determinar su comportamiento. En el mundo moderno occidental, las normas sociales no se imponen a la fuerza como pasaban en otras épocas de la historia, ni mediante una autoridad que obligue a actuar de determinada manera o que prohíba comportarse de un modo diferente, sino que mediante el poder, que Foucault llamara poder pastoral, se orienta el comportamiento de los individuos de forma inconsciente. Es decir, el individuo no se da cuenta, no se percata de que está siendo conducido por un sistema que está prefijado y que no está pensado por él mismo. Por lo tanto, él no controla sus decisiones, sino que las decisiones que ha tomado son establecidas a priori por un sistema dominante. Cada uno de los sujetos es parte de un complejo sistema de relaciones de poder. Es decir,
El poder no es una cosa que se pueda poseer, sino que se ejerce en todas las relaciones humanas, en la medida que cuando un individuo intenta adiestrar o intenta conducir la conducta de otros a través de la imposición de su visión del mundo, está ejerciendo su poder. Este tipo de poder, que lo podemos llamar omnipresente porque está en todas partes, ya que es ejercido por todos los sujetos en mayor o menor medida, se ejerce mediante el control de las actitudes. ¿Cómo? A través de la imposición de creencias y prácticas de las personas, a través de ese sistema de ideas que Foucault llamará discurso. Ese discurso es una construcción humana y en este sentido es variable. No es una verdad absoluta, sino que es una construcción del poder. El sistema de creencias de cualquier sociedad, es decir, el conjunto de ideas y conceptos a las que las personas se adhieren, evoluciona a medida que se van aceptando ciertas actitudes hasta que se integran en la sociedad y definen lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal o lo que es desviado. Las personas regulan su comportamiento en función de estas normas, generalmente sin ser consciente de que ese es el discurso hegemónico que guía su conducta, haciendo inconcebible los pensamientos y las acciones contrarias. El discurso se refuerza constantemente a través de los diferentes agentes sociales, los medios masivos de comunicación, los grupos de pares, las instituciones sociales, la familia, ya que es a la vez un instrumento y un efecto del poder. Controla los pensamientos y las conductas, que a su vez modelan el sistema de creencias. Además, al determinar qué es verdadero y lo que es falso, crea un régimen de verdad, un corpus de conocimientos comunes considerados como innegables. Surge así el concepto de episteme. El episteme aparece como el marco de saber acorde a determinada verdad impuesta desde un poder en cada época. Es decir, son códices que influencian nuestra experiencia y nuestro modo de pensar y actuar. Hay diferentes dominios del conocimiento y todos ellos han sido formados en cierta disciplina. Se trata entonces de inculcar principios donde se aprende a través del dilema entre el castigo y la recompensa. Se busca encauzar al hombre por medio de mecanismos de vigilancia que advierten a los individuos a aprender a comportarse. Estos modos de aprender a comportarse no son una opción, no las elige el individuo en sí, sino que están impuestas desde fuera y las apropiamos como si fueran nuestras propias decisiones. Estos son lugares donde se ejerce un sistema de castigo, control y vigilancia sobre los individuos, el cual rige desde el desarrollo del cuerpo, formando en todo el proceso de crecimiento, moldeando hasta el punto tal que se ve obligado a realizar diferentes tipos de actividades cotidianas que contribuyen con su formación. Foucault va a afirmar que a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad y utilidad, es a lo que puede llamarse disciplinas. La disciplina es una forma de ejercer el poder, ya que la función principal del poder disciplinario es poder encauzar las conductas. Para ello va a utilizar tres elementos: la vigilancia jerárquica y constante, ya que esto le permite el control minucioso de cada individuo, porque va a ser vigilado y de acuerdo a lo que haga va a ser premiado o castigado. Ese premio o castigo puede ser a nivel social o puede ser a nivel penal. La sanción normalizadora, que deviene de la vigilancia jerárquica constante, y el examen.
En este sentido, el poder es la posibilidad de modificar con tus acciones o con tus discursos las acciones presentes o posibles del otro. En ese sentido, estamos ejerciendo poder sobre los otros. Estamos manipulando la conducta del otro. Las relaciones de poder comprenden acciones sobre acciones. Se incita, se induce, se facilita o se dificulta, se amplía o se limita ciertas acciones, que en ese sentido son las categorías del poder. Con categoría nos referimos al sistema discursivo, al sistema ideológico, al paradigma hegemónico dominante. Las relaciones de poder se caracterizan por la capacidad de unos para poder conducir las acciones de otros. Como decía anteriormente, es una relación entre acciones, entre sujetos de acción. Y el poder entonces es la capacidad de conducir de manera no física las conductas. Hay poder en la familia, entre los compañeros en una oficina, en un taller. Hay millones de poderes que se ejercen en todo el entramado social, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todos los ámbitos de las relaciones humanas. El objetivo es lograr que el individuo sea disciplinado, es decir, que sea un cuerpo útil y dócil. Útil y dócil en términos económicos. En cambio, en términos políticos, que sea un hombre que ha puesto su capacidad o poder de su voluntad hacia la voluntad de los otros. Es decir, un individuo cuando es dócil es un individuo que es fácil de manipular, fácil de adiestrar, fácil de conducir a través de un sistema ideológico. Y un individuo que en sentido político deja su voluntad a otros es un ser que deja de ser autónomo para convertirse en un individuo heterónomo, que le cede su autonomía moral a otros, que le permite a otros que decidan por él, ya que él no decide cómo actuar porque no ha decidido cómo pensar. Las formas de pensar son inculcadas de forma inconsciente, desde fuera, desde el exterior. Un individuo que es autónomo piensa por sí mismo. Por lo tanto, las ideas y los fundamentos de esas ideas las ha buscado por él mismo. Es muy difícil en un sistema disciplinario poder desviarse del no pensar o de la pasividad mental para pensar por sí mismo, porque el propio sistema disciplinario está pensado para que uno no piense, para que uno sea heterónomo. La disciplina entonces es considerada como un tipo de poder que se practica sobre los cuerpos, formando con técnicas rigurosas como la vigilancia, la sanción y el examen, las cuales son aplicadas en distintas instituciones, como decíamos hoy, desde la escuela, desde la familia, desde el trabajo. Esto implica todo un conjunto de discursos donde la persona se lo enseña. De esta forma se está controlando y seleccionando individuos con el objetivo de conjurar poderes. La disciplina forma individuos. La disciplina es una manera de actuar ante diversas situaciones. Guía a los individuos inculcándoles una forma de ver el mundo, adiestra a los sujetos, sujetando su conciencia y absorbiendo así su poder de decisión, quitándole todo tipo de autonomía. Hoy en día, el poder se ejerce controlando qué formas de saber son aceptables, presentándolas como verdaderas y excluyendo otras formas de saber. Al mismo tiempo, el saber aceptado, el discurso, se produce de hecho durante el proceso del ejercimiento del poder o del ejercicio del poder. Foucault intenta analizar los mecanismos donde surge el poder y el modo en que se ejerce ese poder en las prácticas. Pone diferentes ejemplos, como los militares, la escuela, las cárceles, que son llamadas prácticas disciplinarias. Podemos desprender entonces diferentes características del poder. El poder no es una propiedad, no se posee, es una estrategia. Se ejerce mediante la imposición de determinados saberes. Y así se conduce
como decía anteriormente, la conducta del individuo, bajo un sistema de saber, bajo un sistema de creencias. El poder no es represivo, es productivo, porque al producir saberes, al producir formas de ver el mundo, al producir ideas, produce sujetos, a través de la imposición de ese sistema ideológico, para guiar su accionar, adiestrando al sujeto, conformando su subjetividad. A su vez, tienen capacidad de resistencia. Cada fuerza puede afectar y ser afectada por otra. Como decía anteriormente, si el poder no es algo que se posee y se ejerce, todos lo podemos ejercer cuando imponemos nuestros discursos. Entonces, cuando hay discursos alternativos que van en contra del discurso hegemónico, esto está implicando que hay una resistencia, me resisto a la imposición de un determinado saber. Entonces, se pueden ir modificando esos sistemas de ideas a través de la resistencia, a través de la lucha de fuerzas entre poderes, a través de la lucha de fuerzas entre imposición de determinadas formas de ver el mundo. De esta manera se establecen diagramas. El diagrama no es una estructura, es la exposición de las relaciones de fuerzas que compone el poder, donde participamos todos los sujetos, articulando diagramas de imposiciones. En Vigilar y Castigar, que es un libro escrito por Foucault, el diagrama es disciplinario. Se imponen tareas o conductas. Y así se va gestionando el control de la vida del individuo, ejercida principalmente por la educación. En la noción de diagrama, donde nos movemos todos los individuos y nos relacionamos, el espacio temporal es clave, la distribución de los individuos es clave para poder vigilarlos. Cada sociedad, cada época tiene su propio diagrama. A la nuestra le corresponde aquel cuya función es lo disciplinario. Hay además una integración global de todos los discursos, ya que estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder, y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad. El poder necesita producir la verdad para funcionar, necesita imponer ideas para que el individuo las pueda apropiar y actuar conforme a ellas. Y así está siendo conducido de forma inconsciente. Por lo tanto, el poder sin el saber no funciona. Hay una relación de necesidad entre poder y saber. El poder necesita al saber para poder ejercerse. Y el saber necesita del poder para poder afirmarse como verdad absoluta. La verdad hace ley, elabora el discurso verdadero que al menos en parte transmite o promueve los efectos del poder. Y en este sentido, vemos cómo en una sociedad disciplinaria se forman sujetos a través del saber, a través del episteme. Se inducen sujetos, se forma la conciencia del individuo. Y de esta manera, el propio individuo pierde su autonomía. La puede recuperar solo cuando piensa por sí mismo y cuando piensa en las prácticas y en las relaciones en las que él es protagonista.